muy buenos días. Estamos hoy nuevamente en una emisión más de Charlas con. Y bueno, antes de presentarles a nuestro invitado de lujo, pues vamos primero que nada a saludar. Yadi, buen día. Nadia. Hola. Amado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Joel, que en un momento más se incorpora, pero antes de entrar de lleno con nuestro invitado, oigan, cuéntenos cómo vieron el fin de semana, ¿qué pasó? Pues perdió el Pachuca. Qué triste, qué triste. Sí, yo ya veía una final hidalguense, Pachuca, Cruz Azul, pero bueno. Oigan, y en otras cosas también lamentables, pues una tromba en Cuautepec, hubo viviendas afectadas, 8 viviendas, un preescolar cuya techumbre cayó por el peso de granizo y hoy se suspendieron clases. Y bueno, bueno, aquí también ayer la lluvia estuvo bastante intensa, estuvo con granizo en algunas partes de la ciudad y pues sí, nuevamente algunas inundaciones, ¿no? Pero pues sí, como dicen, llueve poco, pero bastante sustancioso. Y en hechos muy desagradables también, la violencia nuevamente, la violencia en Zampoala encuentran 2 personas sin vida, una pareja, y en Esquiahuala también hubo un incidente violento, otras 2 personas también fueron asesinadas, y ese es el panorama con el que amanecemos este día en Hidalgo. En el ámbito nacional vino la marcha de Chihuahua. La primavera chihuahuense. Sí, que piden el desafuero de la gobernadora Maru Campos, que pues no se juntó la gente que esperaban. En el aeropuerto un abucheo y agresiones hacia Andy López Beltrán. Todo esto pues en el marco de todo lo que ha pasado en el ámbito nacional con el gobernador Rocha Moya, gobernador con licencia. Morena quiere desviar un poco la atención con este hecho de lo que pasó con Chihuahua, con agentes de la DEA, en fin. Y yo hoy veía una columna muy interesante de ya ven que se entregaron algunos funcionarios de Rocha Moya en Estados Unidos, el secretario de Seguridad en su momento, quien señala, pues portaba, no se fue solo, sino que llevaba una maleta con alguna información importante, según algunos columnistas, esto derivado de la detención y posterior liberación de un conocido narcotraficante y también supuestamente pruebas de el financiamiento que pudo haber tenido Morena en algunas campañas políticas. Bueno, esto ya lo veremos más adelante, si de verdad es cierto o no es así, pero ahora sí vamos de lleno con nuestro invitado. Tenemos hoy el gusto de saludar al licenciado José Antonio Rojo. ¿Cómo está, licenciado? Muy buen día. Hola, buenos días a todo el público. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Oiga, ¿cómo ve todo esto, lo que está tiempos convulsos para el país? ¿Lo vería así? Pues tiempos no agradables. Creo que la noticia de que un gobernador pues esté requerido por la autoridad de Estados Unidos no es buena para nuestro país, definitivamente. Yo estuve atento a la elección en Sinaloa cuando se dio y los propios medios constataron, nos dieron la crónica de más de 200 personas privadas de la libertad en una elección para gobernador. Eso no sucede en ningún país del mundo. Si de las democracias menos avanzadas no damos cuenta, sería una noticia internacional que más de 200 personas fueron privadas de la libertad, operadores políticos, en fin, con la finalidad de afectar a un candidato y beneficiar a otro. Eso es muy grave. Eso es muy grave y está constatado en todos los medios de comunicación. Yo tengo por ahí el registro de una entrevista de Ciro Gómez Leiva con el candidato del PRI. No sé si sucedió el domingo en la elección, el lunes, martes. Y lo que primero dijo el candidato es, bueno, ya ganaron la elección, suelten a todos.
Y segundo, que no encontraba un abogado para que le hiciera la denuncia. Eso es muy grave. Y el que se persiga me parece que es bueno, pero no es una buena noticia para la democracia mexicana. No es un buen tiempo. Estoy viniendo de un país extranjero y que además ha servido como una pantalla, no sé si llamarlo así, como una defensa de la soberanía, pero en medio, es cierto, hay una persona que tiene una investigación en curso. Tampoco se puede preguntar, pero el hecho es grave. Que se está acusando de esto. Y tiene que ver también pues, con una política que se siguió todo un sexenio de abrazos y balazos. Tal vez era una metáfora, pero que se convirtió en realidad. Y fue parte de lo que sí sucedió, fue organizado para crecer, para expandirse. Esto también nos tocó a Hidalgo, es lo que estamos viendo, esta descomposición, lo señalábamos al inicio del programa, pues este día hay 4 personas sin vida, todo apunta pues a este tipo de situaciones. Esta política nos tocó de rebote, nos afectó también. Y a mí me parece que el gran saldo, y me regreso un poquito, es, en efecto, porque pues, habrá que nos escuchan y digan, bueno, pero eso antes pasaba. Sí pasaba, no de esa forma, es decir, los grupos de la delincuencia organizada han existido desde hace mucho tiempo, pero a punto sí que no estaban metidos en los temas electorales. Si ustedes revisan hacia atrás, no encontrarán en los años anteriores una intervención directa de los grupos de crimen organizado en las elecciones, en lo electoral, en las campañas. Y me parece que eso es un saldo muy, muy negativo del gobierno que pasó. Déjenme aclarar, no soy un crítico ultranza del gobierno de López Obrador, no lo soy. Tengo muchos amigos, de repente hay muchos chats que se encuentran, todo el tiempo están matando malas notas. No soy ese tipo de persona, pero sí señalo lo que no me gusta. Pero además es imposible no señalar las malas notas, ¿no? Es la realidad que se vive. Licenciado, eso en cuanto a la política nacional. ¿Cómo ve la estatal? Bueno, daban cuenta de algunas notas que en Hidalgo también lamentablemente, pues, por parte de una inercia nos hemos venido no acostumbrando, porque sería lo peor que nos pudiera pasar, pero han venido empezando a ser parte de la realidad y nosotros nos negamos a ser parte de la realidad. Yo creo que la obligación de todo gobernante es garantizar al pueblo una convivencia pacífica, estable, para que la gente pueda hacer su vida. Eso es una obligación de cualquier gobierno. Afortunadamente en Hidalgo no estamos en la condición que están muchos otros estados del país, pero no queremos que eso se vuelva parte de nuestra realidad. Entonces, pues yo creo que hay que seguir haciendo cosas y pues tratar de que esa no sea nuestra realidad, insisto. Sí, José Antonio, en este tiempo que lleva gobernando Morena En el estado de Hidalgo, usted como actor político, ¿ve realmente un cambio en estos más de 3 años de gobierno del licenciado Julio Menchaca Salazar? A ver, Julio Menchaca, pues es un hombre que se hizo en el PRI y que yo creo que tiene buenas hechuras, es un hombre decente para mí. Entonces, el cambio en Hidalgo no se sufrió como en otros estados. Es decir, veo un gobierno y un gobernador que está trabajando, que está tratando de hacer bien las cosas.
desde luego que tiene cosas a favor, tiene cosas en contra su gobierno, pero de un gobernador, a mi juicio, no metido con el crimen organizado, como si nos enteramos en otros estados de este tipo de realidades. Entonces es parte de un cambio sí de partido, pero no diría yo diametralmente del gobierno, con matices interesantes, el compromiso de seguir combatiendo la pobreza, que eso a mí me parece que es importante y debe de ser. Veo un gobernador que ha puesto interés en que no subiera el endeudamiento del Estado, recorriendo el Estado, y por otro lado, pues con las precariedades de que no hay dinero, de que la deuda pública ha crecido y por lo tanto a Hidalgo no llegan muchos más recursos, aunque no lo han tratado mal. Entonces, este tipo de cosas creo que, o sea, no hay un cambio absoluto. No se sintió de la llegada de Julio Menchaca y la salida del anterior. Inclusive con actores políticos, perdón la interrupción, del régimen anterior, Pues en sí, su gabinete. pues sí, así es. Y yo entiendo que es parte de esto, ¿no? Y bueno, pues con gente que también a veces se nos olvida, pero la gente que hoy vota por Morena antes votaba por el PRI. No hay más. Nadie se llevó a unos y trajo otros. Son las mismas personas desilusionadas en algún momento por un partido, por acciones, si son justas o no, esta desilusión lo podemos tocar adelante, pero son las mismas personas. Antes de El tocarlo pueblo más de Hidalgo es adelante, el mismo, pues. de una vez lo tocamos, ¿qué pasó con el PRI? ¿Y en qué momento hizo ruido la aparición de usted de repente en el escenario político estatal y apareció el licenciado José Antonio y luego el movimiento Yo Voy Rojo? Primero cuénteme, ¿qué pasó en el PRI? Independientemente de todo lo que ya sabemos, pero ¿cuál fue desde dentro de lo que usted vio? Bueno, desde luego que el PRI, decía Colosio, el gobierno actúa, el partido resiente, que es lo mismo que le está pasando a Morena hoy con lo de Sinaloa. Si van a, yo ahorita regreso al tema, no me estoy saliendo, o sea, si van a entregar al exgobernador Rocha y a los, pues ya son 8, ¿no? Porque 2 ya se entregaron, o no, en cualquier escenario, Morena resiente esa condición. Y entonces sucedió lo mismo con el PRI. El gobierno de Enrique Peña tuvo aciertos, tuvo errores y el PRI los resintió sin lugar a dudas. La llegada de López Obrador resintió. Pero a mí me parece que la parte más grave en términos de la unidad y de la conformación del partido como un partido que era muy grande, histórico, tiene que ver con la permanencia del dirigente nacional Alejandro Moreno, permanente. Entonces, cuando eso sucede, la magia del PRI, de adecuarse, de ser un partido que acompañaba a la sociedad, que cambiaba sin perder su esencia, pero que acompañaba a la sociedad en este cambio de la modernización de la sociedad mexicana, pues dejó de ser. Y la permanencia, la reelección de Alejandro Moreno, de la que yo me opuse en su tiempo, en su momento, cuando se empezó a hablar de ella, pues definitivamente le pega en el corazón al PRI. Y faltó imán, digamos, para mantener a los priistas hacia adentro. Y cuando te enteras de que, por ejemplo, en el Senado de la República hay 5 senadores por ahí que son del estado de Campeche, del estado del presidente del PRI, y es una bancada de 11, 12 personas, pues empiezas a ver que eso se empieza a parecer más a un club de amigos que a un gran partido político. ¿Por qué pudo más un dirigente que miles de priistas? ¿Por qué no lo pudieron sacar, no lo han podido sacar?
¿Contó con el apoyo del gobierno en turno o qué pasó? Bueno, de eso no hay duda. De eso no hay duda. Para mí es el dirigente más a modo que puede tener el gobierno de la República. Así hagas momentos, digamos, como el del Senado de la República con el senador Fernández Noroña y esas cosas. Es el dirigente, pues ha perdido todas las elecciones. Entonces podríamos decir que Alejandro Moreno sí iría más a los intereses de Morena de destruir al PRI. Pues si no se lo ha propuesto, que pareciera que sí, lo está logrando con mucha eficacia. Y déjenme decirles algo también. Yo no tuve nunca un problema personal con Alejandro. Mi forma de pensar de él no se desprende de un problema por el que me haya ofrecido algo, no me haya cumplido, me haya hecho una grosería o yo se la haya hecho. No. Es un asunto de fondo. Es que no hay viabilidad política con él para que el PRI avance. Y con sí la secretaria. Sí veo la intención de hacer chiquito al PRI. ¿Por qué hacer chiquito al PRI? Porque cuando hagas chiquito al PRI tengas una bancada de 30 diputados, 35, suficientes para sacar adelante una elección de carácter constitucional. Eso es mucho más sencillo ir a negociarla. Las bancadas de los partidos se reúnen todas las mañanas antes de la elección. Lo sabemos, es la famosísima reunión previa. Y en ella se discuten los asuntos. Y cuando se discuten, de a de veras se discuten. Y de repente se paran 2 o 3 o 4 que no están de acuerdo con la ley de aguas, con la reforma de derechos humanos, con lo que venga en la agenda, ¿no? Y de ahí a veces sucede que sale el líder a hablar con el presidente de la mesa directiva y decirle, oye, ese tema no va a caminar, hay que bajarlo de la agenda. Pues estas discusiones que sí son muy intensas en la mañana, cuando tienes un grupo de 200 diputados, 150, seguramente 20, 30, 40, 50 o la mitad van a discutir las cosas. Cuando tienes una bancada de 30 es mucho más sencillo. Por eso yo sí creo que hay la intención con esta situación que les he dicho y otras más de hacer chiquito al PRI. Y eso me parece que no es correcto. Pero no ¿en qué momento dejaron crecer tanto a este dirigente? ¿En qué momento no pudieron toda esta masa de personas que ahora están en otros partidos y que renunciaron justamente porque él sigue? ¿En qué momento pasó todo esto? Alejandro Moreno fue muy inteligente, fue muy sagaz. Eso no se puede dejar de ver. Es una persona astuta. Y con esa astucia que tuvo, y hay que reconocerlo, se hizo de los poderes para centrar las decisiones, por ejemplo, que el PRI tomaba a nivel nacional. Hoy no hay una candidatura que pueda suceder en ningún estado del país si no lleva la firma de Alejandro Moreno. El dirigente local del estado no puede ir a registrar candidatos. En el PRI siempre estuvo prohibido en los estatutos la reelección de dirigentes, siempre. ¿Cómo se valió que el Tribunal Electoral le dijera que sí? ¿Con quién pactó? Pero se la valieron. Y entonces ahí vino Entonces, tiene que ver con un tanto de astucia que él tuvo, y hay que reconocerlo, y otro tanto, pues que la autoridad se lo permitió, esa es la verdad. Entonces, ante estas decisiones, pues la verdad es que lo que ha venido es siendo pues que muchos priistas están dejando el partido. Yo quiero volver a lo que preguntaba Amado. Tal vez en Hidalgo la transformación, por llamarle así, se ha visto limitada por los recursos, por las características del Estado. Pero a nivel federal, ¿sí hay transformación? Les pregunto. Pues yo creo que el desgaste que han sufrido las instituciones del Estado mexicano con decisiones que se han venido tomando en el país han sido en muchos casos
muy delicadas para este México moderno. Yo la verdad es que yo nunca hablo de cuarta transformación porque yo no veo una transformación. O sea, por eso no uso el término. Me parece también que es algo inteligente que el expresidente López Obrador inventó, pero no lo veo. Pero cuando hablo de los desgastes o lo que sí hicieron, por ejemplo, en el Poder Judicial, a mí me parece gravísimo. Lo que pasa en el Poder Judicial y por el proceso que pasó de haberlo desintegrado y luego volverlo a integrar a través del voto popular, es gravísimo para México. Me parece que o sea, los efectos no los hemos alcanzado a ver todavía. ¿Cuántas inversiones cuántas de un inversionista que hoy está en Estados Unidos, en Nueva York, en San Francisco, que está pensando en meter su dinero a México y llega su grupo jurídico y le dice, oye, pues nomás que resulta que ahí pues los jueces están electos, se eligieron por un papelito, y pues la capacidad que vas a tener tú de respaldar tu inversión si llegas a un conflicto jurídico, pues va a ser complicada porque son jueces que tienen una condición de ser cercanos al gobierno. Entonces, todo ese tipo de cosas están pasando en este momento. Y el desgaste seguramente que estamos teniendo como mexicanos, que insisto, no lo hemos alcanzado a ver todavía. Seguramente quedaron jueces de valía, seguramente quedaron jueces adecuados. Yo no diría que es a tabla rasa, ¿no? Pero el hecho de llamar a la población a que vote por los jueces es un despropósito, porque nosotros no queremos a los jueces populares, queremos a los más capaces. Y sin duda nos remite a Venezuela. ¿Cuáles son los grandes desaciertos que visualiza, aparte de este tema tan importante de los jueces? Ese es uno. El otro, el tema de haber dejado al crimen organizado entrar al electoral. La división todos los días entre unos y otros de los mexicanos. Yo creo que el político, estoy cierto que el político tiene la obligación de llamar a la unidad. ¿Y la extinción de organismos autónomos? Voy para allá. Llamar a la unidad, porque es la única manera de salir adelante. Si un país dividido no sale adelante, un pueblo dividido no sale adelante, un municipio dividido no sale adelante, una comunidad dividida no camina. Tenemos que estar organizados para avanzar. Entonces, ese me parece también un tema. La deuda pública es otro asunto. Y aquí tenemos a un exsecretario de Hacienda que el tiempo que le tocó mantuvo el tema de la deuda, pero lo que ha crecido la deuda en estos últimos años es también va a ser muy costoso en términos de crecimiento económico. Y el desmantelamiento de muchas instituciones, de lo institucional, de las cosas, por ejemplo, los institutos de acceso a la información, todo el tema de los fideicomisos que tenían, pues, para poder hacer películas, para promover la salud, para la investigación, han venido acabando con muchas de estas instituciones. Y eso, pues un país es tan grande como grandes son sus instituciones, ¿no? Que no podemos imaginar un país fuerte de primer mundo si no tiene instituciones fuertes. Así de sencillo. En ninguna parte del mundo sucede que no tengas grandes instituciones en grandes países. Entonces, las instituciones caminan al lado en términos de los que los países caminan. Yo quiero regresar a su persona. ¿En qué momento dijo, voy a salir, voy a volver a hacer política? A lo mejor la hacía más en corto, pero esta exposición, ¿en qué momento dijo, voy a salir?
¿Y por qué? Bueno, vino junto con pegado. Primero, durante mucho tiempo estuve pensando, después de que vi que Alejandro Moreno se iba a reelegir, en mi permanencia en el PRI. Dije, yo en este partido no me hice. No es el partido en el que yo me formé, y yo le di muchas vueltas. Incluso reconozco que hasta lo pensé de más. Segundo, yo me mantuve pues al margen, digamos, de cuestiones de trabajo político o de permanencia en el campo público de la política en el Estado. Pues siempre he estado ahí, pero decidí dedicarme a lo mío un buen rato. Cuando una de las cosas, se los quiero comentar a ustedes, yo estuve a punto de meter mi renuncia al PRI cuando la votación de Cuauhtémoc Blanco, el desafuero, y cuando el PRI vota y le da la espalda a las mujeres en una lucha que las mujeres habían tenido, que se volvió pues insignia esa. Las mujeres tomaron como suya la necesidad de que esa votación que se llevaba en la Cámara de Diputados contra el diputado Cuauhtémoc Blanco por hechos que se suponía tenían responsabilidad entre Y una nos mujer, resuena el no está solo. Híjole, cuando yo vi eso, sí, me quedé hasta con un texto que estuve haciendo. Se los digo a ustedes, lo pensé, y luego tomé ya la decisión de salir del PRI. Ante una pausa que a muchos no les gustó y que a mí sigo pensando que fue una buena decisión, poner una pausa y no una renuncia en su momento, pero que básicamente me lleva a estar fuera del PRI prácticamente. Y entonces la gran pregunta es, bueno, pues te pones fuera del PRI, ¿qué piensas hacer? Y yo pensé y pienso que es un buen momento para hacer política. ¿Por qué? Porque quienes no estamos en Morena, quienes no tenemos la intención de estar ahí, o no nos gusta cómo está el gobierno federal y qué rumbo toma el país, pues por un momento tenemos que estar pensando si estamos de acuerdo en eso o no y qué pensamos hacer. Y me pareció que era un buen momento para encabezar estas cosas, para llamar a varios a sumarse, y sigo pensando que es un buen momento. Desde luego no es sencillo, desde luego se ve un reto mayor, pero creo que es momento de hacer las cosas. Si no te gusta cómo están, pues haz algo para que esto suceda. Pero lo va a hacer como ciudadano, en algún momento va a militar o acercarse a algún partido, porque muchos lo ven en Morena, pero usted ha dicho en repetidas ocasiones, yo no me veo en Morena. No me veo en Morena. Se los ratifico de nuevo. No me veo en Morena. Pero política necesita alguien que lo respalde, o sea, un partido que lo respalde y que usted ya visualice diciendo, de acuerdo a mis principios y a mis valores, creo que podría yo encajar en tal partido. Sí y no, y voy a decir por qué. Porque hoy quienes no están de acuerdo con Morena sí son militantes de partidos, pero mucho es sociedad. Entonces, hacer un ejercicio político de comunicación, como yo lo he venido haciendo en reuniones en corto, visitando los municipios del estado, hablando con los amigos, hablando con la gente, y ahí sumándose personas que vienen de la sociedad, porque sí me encuentro muchas personas que dicen, yo no milito en ningún partido, pero vine a la reunión porque me invitaron y quise oír qué dice usted. Entonces, yo creo que sí se puede hacer, y de hecho lo estoy haciendo, política fuera de los partidos. Segundo, pues estoy de acuerdo en que habrá un momento en el que habrá que tomarse una decisión. Sin lugar a dudas, yo creo, a mí me gustaría, pero entiendo que eso no lo decido yo,
la formación de un frente político que pudiera representar alguna alternativa interesante para la sociedad, que fuera y que tuviera posibilidades de triunfo. Entonces, creo que si varios partidos se juntaran o lo pudiéramos hacer, pues sería lo más adecuado. Eso es lo que yo pienso. ¿Sería un llamado? Sí, claro. José Antonio Rojo comienza. Sí, sí, claro. ¿Sería algo Desde así luego. como el Frente Democrático Hidalguense en su momento? Sí, pero el frente eran otros tiempos, ¿no? Sí, claro, Eran pero otros vamos tiempos. hablando No de había este tipo de tanta sociedad organización. organizada en aquel entonces, creo yo. El Frente Democrático, desde luego, que cumplió un papel, era grande. Habrá que decir que tenían una organización interesante. Pero no, yo creo que hay que hacer ahorita desde la sociedad y ver, y ustedes saben muy bien, qué resuelve el Congreso respecto a las dos iniciativas que existen ahí, de dos diferentes diputadas, para modificar la Constitución. Hoy, Lo del periodo de 2 o 5 años y lo de que únicamente fueran candidatas mujeres. exacto, y a veces pues nosotros que estamos en esto lo sabemos, pero no todas las personas lo conocen. Entonces, lo explico. La primera iniciativa del gobernador Menchaca fue que los partidos que llevaron hombre como candidato tuvieran que llevar mujer. Entonces, eso nos lleva a que PRI, PAN, PRD pudieran postular mujer u hombre, toda vez que la candidatura la encabezó una mujer. Y Morena, PT Verde, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza tendrían que llevar mujer, y sería de 2 años, como muy bien se explica aquí. Pero ahora dicen, bueno, también PRI, PAN, PRD deberían de someterse a esta regla y cambiarse de 2 a 5 años. Y esa se quedó ahí dormida, las dos iniciativas, ya a finales del año pasado. Y no ha sucedido nada más, motivado también porque San Luis Potosí aprobó una reforma similar y la presidenta se manifestó en contra, o dijo que había que revisar su constitucionalidad, que para efectos de un presidente de la República, pues eso es... Y eso paró lo de Hidalgo. Y eso paró lo de Hidalgo, exactamente. Y sucede, es un martes, el jueves estaba agendado para discutirse en la comisión correspondiente en el Congreso del Estado, sacan un dictamen, pero la pararon. Entonces, esa parte también es importante para saber con qué reglas se va a jugar. Entonces, creo que todo esto hace que se mantengan las cosas como están. Yo sí he estado platicando con muchos partidos, o sea, con partidos, he platicado con el PAN, con el Movimiento Ciudadano, he platicado con el PRD, en pláticas pues, de acercamiento, simplemente. Las decisiones, insisto, pues las toman ellos, pero sí es muy importante y todos coincidimos en que para esto es necesario saber en qué quedan esas. Sí, si son 2 años, usted no juega. Yo sí. 2 años. Sí, sí, claro. Si son 5 también. Porque 2 años para muchos decimos, bueno, a ver, hablando de un periodo real, ¿no? Hablando, siempre pongo el ejemplo, de un presidente municipal. ¿Qué es lo que dicen? 3 años. El primero entran y le aprenden, el segundo lo ejecutan y el tercero resuelve lo que ya te vas, ¿no? Está en la auditoría. Exactamente. Entonces, No todos aprenden, ¿eh? Hablando de gobernador, Sí. 2 años, ¿de veras sí les da? ¿No? Digo, entiendo que tendría que haber muchos ajustes hasta temas presupuestales, ¿no? Pero de veras sí les da 2 años para poder operar bien. Habría que, primero, no es algo que uno escoja. Sí, claro. Ya, punto. Son 2 años. Pero, si tienes que llegar con una planeación, además. No es como que yo Nada, estoy en luego. contra de que digan que 2 años no son suficientes. No, yo creo que 2 años sí son suficientes porque ya llegas justamente con un programa, con algo que vas a... No puedes llegar y sentarte, ¿y ahora qué voy a hacer? No, ya llegas con algo. Entonces, yo creo que sí, 2 años sí les da. Pero, ¿usted qué opina? 2 años me parece que serían suficientes para establecer políticas públicas
importantes para que el Estado camine en lo sucesivo hacia adelante. Como que seguridad pública. Decidir meterle recursos a la seguridad pública, pagarle bien a los policías, generarles un muy buen seguro de vida, capacitación, darle garantía a su familia, una buena vivienda, que son cosas que han hecho en otros estados del país, pero hay que sentar las bases y hay que dejar las bases listas. En materia de transparencia, se pueden hacer muchas cosas. A ver, yo he escuchado a José Antonio Rojo decir, quiero ser gobernador, pero no estoy obsesionado con ello. ¿Cuál es la vía? ¿Independiente? Finalmente. Insisto, lo que yo en primer término creo que convendría al Estado, a quienes no estamos en Morena, sería un frente político de partidos sumados para enfrentar la elección. ¿Usted llevaría sus canicas a un partido? Lo que en primer término creo que funcionaría. Si la reforma legal obligase a estos partidos, y habrá que ver qué dice la Corte y muchas otras cosas, bueno, el Tribunal Electoral y muchas cosas más, en el caso que decidiera, pues primero, pues no tomar en cuenta los comentarios de la Presidenta de la República, ¿verdad? Y segundo, hacer la realidad, pues quedaría la vía independiente, y esa habría que analizarla. No es una vía sencilla, pero es una vía posible con ciudadanos que te permitiera avanzar. Ya se lo pregunto, Yadi, y yo vuelvo al mismo tema. Ya nos dijo usted que su pretensión es crear un frente y por lo que yo entiendo usted crea esta organización y de ahí depende con qué partido iría y hacia esta como alianza. ¿Qué partido ve viable? Ya descartamos Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde, ¿cuál? Bueno, pues los partidos que tuvieran interés de pero usted ya ha platicado con ellos. ¿Se han acercado algunos? Ajá, usted ya platicó con ellos, usted conoce cuáles son sus lineamientos, ¿cuál es el que más le acerca? Bueno, en principio los que no están obligados por la reforma, por la Constitución hoy, de mujer, a llevar mujer. Entonces, esa digamos que sería la primera criba, ¿no? De ahí habrá que ver quiénes están en esta Estamos hablando de Verde, Movimiento, PRD. Morena, Verde, PT, Nueva Alianza y Verde, sí, los dijimos bien, Movimiento Ciudadano, no pueden llevar hombres. Nos queda PRD en el tintero. PAN, PRI, PRD. Eso es lo que legalmente hoy hay. Eso es lo que legalmente hoy hay. En las condiciones ¿no? De los que están obligados a llevar mujer, a postular mujer, podrían sumarse a una candidatura, eso sí, sin postular ellos, sin decir, este es mi candidato, claro. Yo me sumo a eso. Desde luego que se ve muy difícil que en la alianza que tienen, por lo menos PT al Verde, decidieran sumarse a un partido distinto. Aunque esa alianza de por sí en Hidalgo se veía muy complicada. Y hoy se habla, incluso en algún medio de comunicación lo vi, pues que se está pensando en la alianza PT Verde y dejando fuera Morena, o Morena dejando fuera. ¿Y si se va Morena PRD y usted como candidato de PRD, lo aceptaría? Y yo no veo posibilidades ahí, la verdad, no lo creo. En caso de darse la vía independiente, suponiendo, hemos visto las redes desde ya hace muchos años, dan un indicativo muy real de las posiciones políticas, el furor político. Y en estos momentos, encuesta que yo he visto que lo han lanzado, encuesta que gana. Bueno, como dice la senadora, ya tiene otros datos. Todavía en la mañana posteo que está al top. Pero bueno, como dice una cosa, dice la otra, ¿no? Eso es lo que yo he visto. Y encuesta que yo he visto en Facebook. Encuesta que ustedes sí, correcto. Nos ha ido bien, no son ejercicios demoscópicos infalibles, son un sentir que yo agradezco mucho, sí. Y nos ha ido bien ahí. A mí, una encuesta que sí es, con toda la metodología
y que me llama muchísimo la atención es la que acaba de presentar la encuestadora Becerra. Bueno, ella es Lorena Becerra y la presentó en Latinos. Así es. Bueno, ella era la encuestadora del periódico Reforma, ¿estamos de acuerdo? No venía preparado. Y la verdad es que, era para mí, ella sacó la encuesta en Hidalgo de que Julio Menchaca ganaba con el 61 o 63%, y fue una foto, ¿eh? O sea, Con lo el que sol, dijo ¿no? ella fue el resultado que se dio aquí. Premonición. Entonces, sí creo yo que es una encuestadora muy, muy seria. Y dice que Morena trae una caída de 10% de su preferencia electoral. La presidenta de 21%. Recién la presentó ahora. Entonces, ese es un ejercicio con metodología completa. Y lo traigo pues porque me parece que la encuestadora es seria. Bueno, pero a ver, regresando por el tema de la candidatura, ¿no? Si tuviera que estar afiliado a un partido para llegar a esa candidatura, de acuerdo con sus principios de usted, ¿cuáles partidos quedan? Bueno, pues quedaría posiblemente el PAN, posiblemente el PRD, si hubiera posibilidades de la suma con el Movimiento Ciudadano. Ese es el escenario que creo que podría haber. Y bueno, en todos los partidos hay la figura de ciudadana, ¿no? Entonces creo que esa también nos queda. En ocasiones, cuando vemos personajes políticos De Hidalgo, en algunos escenarios, hay veces que decimos, ¿no? Nos va a ir bien. ¿Qué es lo que pensaron ustedes como priistas cuando, pues como secretaria del PRI, cuando estaba usted en el partido, pues era una hidalguense? ¿Sí pensaban, nos va a ir bien? La primera elección de Alejandro Moreno y Carolina Vigiano prácticamente se fueron solos, y yo pues desde luego pensé que voltearía el PRI para Hidalgo, cosa que no sucedió. El dirigente nacional como que se desentendió del estado de Hidalgo un poco y encarga a Carolina la responsabilidad del PRI de Hidalgo. Entonces, no nos ha ido bien. Como partido único, pues nomás postulando candidatos, ganamos un municipio de 84. Entonces eso da una dimensión de si nos ha ido o no nos ha ido bien. Como partido, partido. pero tampoco nos ha ido bien con ninguno de los funcionarios, creo yo, que hemos tenido a nivel federal. En algún momento tuvimos varios, cuando estuvo... El Paste Power. Exactamente. No vas a estar hablando. De él hablamos justamente, y de todos los funcionarios hidalguenses que estuvieron allá, y no nos fue bien. O sea, no es garantía. Tenemos, regresando a una senadora que es comunicóloga, y no nos va bien. Entonces eso no es garantía. Así es, yo de ese momento rescato, me viene a la mente la cancelación del proyecto de la refinería, ¿no? Uno. Yo quiero preguntar algo para la reflexión. Comentan Amado y Dinorado. En todas las encuestas, Antonio Rojo está muy bien posicionado. ¿A qué atribuyen ese hecho? ¿A estar fuera de los partidos? ¿Puede cambiar el escenario si de repente dicen, voy con algún partido? Pues a ver, desde luego que no me toca a mí calificarme, ¿no? Pero yo lo que creo es que había una buena parte de la sociedad, de los hidalguenses, inconformes con el destino que lleva el país, pero que no encontraban un canal por donde encauzar esta inconformidad. Y que cuando yo digo, bueno, pues vamos, dicen, bueno, pues aquí está él. O sea, no sé si no me quiero sentir muy popular o cualquier cosa de este tipo. Creo que
creo que le acomoda a mucha gente la posibilidad de decir, bueno, pues aquí hay uno que dice que no está de acuerdo y pues como yo no estoy de acuerdo, vamos avanzando. Y si con él podemos, pues qué bueno. Yo no me siento ser la única persona capaz de encabezar los destinos del Estado o encabezar a quienes no estamos de acuerdo. Y se los digo con mucha claridad, si surgiera alguien con mayores posibilidades que yo también lo pensaría en poder estar de acuerdo para sumar. Ya. Aquí de lo que se trata es de encabezar las cosas, de hacer posible esta inconformidad, esta falta de cumplimiento de cosas y pues de que el país tomara un rumbo más adecuado desde nuestro punto de vista. Ya hablamos de que si se han acercado algunos partidos con usted, y yo quisiera saber, ¿se ha acercado a algún funcionario del gobierno después de que lo vio ya en el escenario político, el gobernador, el secretario, alguien con usted y que le dijo, oye, a ver, ¿qué haces aquí? No. Nadie. ¿Aceptaría tener una plática con alguien de ellos? Bueno, yo soy una Pero persona... una reunión con Guillermo Olivares, ¿no? No una, tuvimos tres, hemos tenido tres. Sí, sí, a mí me convocaron a esa reunión, la verdad es que recibí la invitación, ¿ya quieren desayunar? Sí, ¿cómo no? Si son chilaquiles y dice... ¿Cómo no? Vamos viendo, sí. Y llegué a la reunión sin saber exactamente de qué se trataba. Y lo que yo me encontré es que, a diferencia de lo que por algún momento vi, y lo vi con gusto, pues es que el gobierno se abre a platicar con quienes hacen política y no están precisamente en el sistema, el caudal de ellos, ¿no? Y que con mucha apertura, a ver, vamos platicando, cómo ven las cosas, qué se encuentran en los lugares a los que van. Entonces, a mí me parece que un ejercicio de este tipo siempre será llamar al diálogo, abrirse, siempre será bueno. No la idea del expresidente López Obrador de no me tengo que sentar con nadie. Yo no vi nunca una plática con personas distintas a quienes piensan como él, porque México pues es plural, no solamente son ellos. Entonces, que se abra esto, pues a mí me parece que es bueno. Oiga, esta agrupación que usted tiene en mente, este frente, ¿cómo se va a llamar? ¿Es Voy Rojo o ese solo es el lema? No, a ver, nombre? yo cuando hablo de un frente es un frente por partidos políticos, no desde un organismo. No un organismo, O sea, una unión. civil. Una unión de diferentes partidos. Sí, a eso me refiero. Y de gente sin partidos, principalmente, ¿no? Correcto. Es para ellos a quien se les quiere presentar una opción. Exactamente, por eso hablábamos de que los diálogos que se están teniendo ahora, sin partido, en fin, pues dan la oportunidad de convocar a muchos ciudadanos a que asistan a eso. ¿Se resistiría crear un frente ya, como tal, un organismo? ¿No están dadas las condiciones o sí? Es que yo no lo veo necesario en este momento y también habría que ser muy cuidadosos de la ley del Estado, de no caer en actos anticipados de campaña, cosas por el estilo, no es mi intención hacer. Licenciado, es innegable esta pregunta porque su papá fue político, fue gobernador del estado de Hidalgo. Su familia siempre ha estado en el ojo del huracán de la política hidalguense. Sí, desde 1887 a la fecha. ¿Sí? Entonces, de antes, todavía, la familia de Chapán. Yo le pregunto, ¿qué haría diferente en caso de llegar a la gobernatura? ¿Qué hizo su padre? ¿Y qué haría igual a lo que hizo su padre? Bueno, no me quiero llevar el programa platicando de eso. Simplemente quiero citarlo con Hugo. Y aquí Joel tiene... porque su labor periodística viene desde hace mucho, igual que de ignorar. No. Es que cae el gobierno en 1975, un gobierno de 28 días. Es decir, el gobernador cayó.
El Senado de la República, es que mucha gente no lo tiene en mente. Entonces, el Senado de la República fue la última vez que declaró la desaparición de poderes en un estado del país. Dijo, ahí no hay gobernabilidad, Hidalgo no puede sostenerse gobierno que hay, y se va. Porque no solamente cayó el gobernador, También el tribunal, la Cámara, o sea, los tres poderes se desaparece. Y llega un gobernador interino, que fue don Raúl Lozano Ramírez. En 1975, estamos hablando de abril, mi papá tomó posesión en septiembre. Ha sido el único gobernador en rendir protesta en el Estadio Revolución. Exacto. Entonces, toma posesión, ¿y cuál es su tarea? Pues el Estado estaba convulsionado políticamente. Fue armonizar entre todos, fue tratar de llamar, por eso creo que el político siempre tiene que llamar a la unidad. Adolfo Lugo tuvo como lema Hidalgo unido. Entonces, yo por eso creo que siempre hay que llamar a todos. Entonces, yo lo haría igual. O sea, creo que habría que tratar de armonizar entre todos los hidalguenses, el interés de organizarnos para ir adelante, creo que eso es una cuestión importante. ¿Acompañabas a giras a tu papá? Como fue la caída en abril y mi papá hizo campaña en julio y agosto, me tocaron las vacaciones de la escuela. Entonces me tocó acompañarlo, y yo conocí en aquel entonces la Huasteca, la Sierra, Apan, Tulancingo, Tizayuca, ¿De ahí viene esa pasión? Sí, es parte de la formación de uno, ¿no? Y ver cómo, les decía yo en Tepatepec, que estuve hace poquito, les dije, yo me acuerdo perfectamente dónde se estacionó el autobús, dónde fue el templete y cómo fue aquel acto. Me acuerdo perfecto. Y de ese y de otros muchos más. Recuerdo muy bien en la Huasteca, la primera vez que fui por la plaza y veía ahí la carne colgada. Metros de cecina. Porque entonces se vendía por metros, no por kilo. Pero sí, como niño me impactaba, decía, ¿y eso de dónde salió? ¿Cómo es posible? Metros y metros y metros de cecina. Y bueno, toda la riqueza cultural que la Huasteca tiene, el ánimo del huasteco, pero también de la gente de la Otomitepegua, de la Sierra de Jacala, Zimapán. Entonces es parte de una formación política, sin duda. Entonces yo creo que hay que llamar a la unidad, pero hay que modernizar el Estado. Hay que seguir con la modernización del Estado. Estuve en una boda en Querétaro y tuve el gusto de saludar a un exgobernador que fue amigo de mi papá, que se llama Enrique Burgos. Y le decía yo que veía Querétaro muy avanzado, que lo habían hecho muy bien. Me decía, ¿sabe qué? Pues mucho tiene que ver con la continuidad de las buenas cosas. No llegar a pelear con lo que se hizo antes, sino tratar de que lo que está bien hecho camine y lo que no, tratar de modificar. Y así nos llevamos varios sexenios. No éramos los mismos o de las mismas corrientes políticas, pero tratábamos sí de tener una continuidad en las cosas importantes y buenas. El combate a la pobreza, a la desigualdad, tiene que continuar en Hidalgo. Me parece que es la gran tarea. Mientras que Hidalgo no deje atrás estas zonas pobres, y que se ha avanzado mucho, y ahí volvemos a la historia. Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital tuvo una gran aportación para Hidalgo, gran institución. Combatió la pobreza y la El Valle del Mezquital fue otro. Y luego en la Huasteca, mi papá le pide al presidente que también lo haga para la Huasteca hidalguense, que también tenía pobreza. Pero estuvo hecho, pues. Tenía la visión que traía de la Secretaría de la Reforma Agraria y había que apoyar al campo. Y director del Banco Nacional Agropecuario y del Ban Rural. Bueno, entonces, el combate a la pobreza tiene que salir, porque si esas zonas tienen que convertirse en un motor y no en una ancla del desarrollo de Hidalgo. Y hay que acompañar el dinamismo de la zona sur
Digo, pensando en que tenemos una línea donde está dividido el norte y el sur, acompañar el dinamismo de la zona sur del estado, que es donde está la fuerza económica del estado. Y a esa hay que apoyarla mucho porque es el motor de la economía, es el motor del desarrollo del estado, pasando por mantener la seguridad pública, la estabilidad, la posibilidad de que la gente viva, que tenga calidad de vida, y eso me parece que es obligación del gobierno y es parte de lo que debe ser un propósito, y en mi caso lo sería. Ya nos estamos por ir, licenciado, pero así brevemente, rápidamente, denos una primicia. Creo que nos enteramos de primicias todas las mañanas de la mañana. No, pero suya. Asegúrenos que va a regresar el día que decida por dónde Se va a ir. ¿Cuál va a Sí, ser con ese mucho partido gusto. que No, lo va a desde abanderar? luego. Porque ya vimos que intención sí tiene y que pues de qué va, ¿no? No, De desde la luego. primicia. Desde luego Para ello hay que que, tener una. desde luego que estaremos, Necesitamos nota. estaré yo ahí. Ayúdale. Dígalo. No, acá con Dinodas me acuerdo mucho en el Congreso del Estado, y siempre, ¿qué vamos a hacer? Pero ahora no, no hay manera. yo creo que el tema es que Hidalgo tiene que estar mejor. Tiene todo para ser un estado que se desenvuelva en el desarrollo nacional. Querétaro no tiene más de lo que tenemos nosotros. Tiene una ubicación importante, pero nosotros también la tenemos. Pero nosotros también la tenemos. Digo, Hidalgo. Por eso. Hidalgo. Yo quisiera cerrar por mi parte con una pregunta. Sí. ¿Quién ha influido más en el proyecto de José Antonio Rojo? ¿Don Jorge o la señora Silvia? Digo, son labores... Esa sí está muy difícil. Son labores muy diferentes, pero encaminadas hacia lo mismo. No, bueno, ya hablamos de mi papá. Mi mamá, la verdad es que es una mujer comprometida con el folclore, con la cultura, pero también con la gente. Mi mamá fundó una comunidad en la Huasteca Hidalguense. Mi mamá ya no lo hace ahora. Junto con la Fundación Gilberto. Pero con la Fundación Gilberto llevó cientos, diría yo, de jornadas médicas a muchos lados, sin andarlo promocionando, sin andar sacando, o sea, y yendo a los municipios a hacer jornadas. Cuando fue presidenta del DIF, aquí hicieron las jornadas más exitosas de labio leporino y paladar hendido. Trajo grandes médicos nacionales. Digamos que el lado humanista viene de ahí. Sí, mi mamá tiene un gran compromiso con la gente. Y es una gente, yo le digo que es un comodín social, porque ella bien se lleva con unos, bien se lleva con otros. Mi mamá puede estar en cualquier tipo de condición de familias y es feliz. Se le invitan una chilada, un esto, un otro. Es una gente que tiene un gran compromiso. Entonces, sí me la pone muy difícil. De mi padre, pues, la formación política, el compromiso, y de don Javier Rojo Gómez, que es pues el gancho que tenemos ideológico nosotros, el del cardenismo, del combate a la pobreza, a la marginación, del compromiso con la sociedad, una sociedad igualitaria, que pues Rojo Gómez se inscribe su gobierno en el cardenismo, ¿no? Yo se la voy a poner más fácil. Somos un pedacito de todos nuestros ancestros, al final, licenciado. Desde luego. Y pues, antes de irnos, ¿dónde estamos, Yadi? Estamos en Café Babeski, aquí En Eduardo y en San Javier, número 207. Y pues como siempre, gracias por la hospitalidad a Greg. Y ya quedó comprometido está en que tiene que regresar para decirnos por cuál se va, que lo va a abanderar. Y bueno, ya habremos de ver, ¿no? Si algunos otros actuales periodistas jalan con ustedes, ¿no? Ya veremos, sí. Ya veremos. Nos vemos. Pues muchas gracias y hasta la próxima.